Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para adultos. Para adultos también es para preparación para la primera comunión de jovencitos de 10 años por arriba, confirmación, matrimonio, bautismo de adultos. Es algo básico para todos. Me apoyo en el breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético, lección 34, pregunta 182. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la Iglesia? Hemos visto en los anteriores los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia: oír misa enteros domingos, fiesta de guardar, confesar a lo menos una vez al año o en periodo de muerte, comulgar por Pascua Florida, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, Viernes Santo y miércoles de ceniza, y pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios y sostener las obras de religión. En las charlas anteriores hemos visto que la Iglesia, como madre, educadora, el lugarteniente de Cristo en la tierra, nos ayuda a cumplir mejor la ley de Dios, lo que Dios manda en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, adorar a Dios, santificar el día del Señor. ¿Cómo se hace? Y bien, en la Santa Misa, mediante la santificación del día del Señor. Hemos dicho que hoy vemos el quinto mandamiento. ¿Qué nos manda? Bien, el quinto mandamiento dice ayudar cuando lo manda, ayudar la Iglesia, pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Pregunta 186. Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Ahora, ¿qué se entiende por diezmos y primicias? Por diezmos y primicias se entiende lo que pagan, lo que dan los que ofrendan los fieles para contribuir a los gastos del culto divino y al conveniente sustento de sus ministros. El diezmo es una manera de reconocer la soberanía de Dios y agradecerle sus bendiciones. El diezmo, tal cual lo practican actualmente los protestantes, es un abuso indigno del Nuevo Testamento. Entonces vamos ahora a profundizar este tema. Entonces estos diezmos, primicias, significa ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Se ayuda, la Iglesia da culto a Dios, necesita templos, necesita ornamentos, necesita cálices, necesita todo lo que se necesita para el culto de Dios. Esto es algo importante. Es justo, es justicia dar culto a Dios, ¿no? Dios nos ha creado, a Él debemos adorar, a Él debemos dar culto. ¿Y por qué dar culto a Dios? Es para reconocerle como Señor nuestro y dueño absoluto de todas las cosas. Ahora bien, el culto se ha de dar a Dios como Él quiere, no como nosotros queremos. Para ello ha dejado a la Iglesia el santo sacrificio de la misa y ha instituido el sacerdocio con el fin de que siempre haya sacerdotes y ministros que ofrezcan el santo sacrificio y oraciones por el pueblo. Ahora, ¿dónde se forman los sacerdotes? Sino en el seminario. Y decidme, hermanos míos, para hacer la misa, ¿no hacen falta templos, altares, ornamentos, vasos sagrados? Claro que sí. Para el esplendor del culto, ¿no se necesitan recursos materiales? Claro que sí. ¿Y los sacerdotes viven de agua y aire? Hasta el agua hoy se paga. ¿No necesitan acaso medios para sostenerse decorosamente? Si los sacerdotes se han consagrado por entero a Dios y al bien de los fieles, ¿no tendrán estos obligación de preocuparse de su sustento? Y en el seminario, los seminaristas, futuros sacerdotes que estudian,
6, 7, 8 años, ¿acaso viven de aire y agua? Hasta el agua se paga, por desgracia. Si el seminario, bien, necesita también ayuda, los seminaristas también comen, se enferman, necesitan ayuda. Entonces vemos cómo la obligación de dar culto a Dios lleva consigo la de contribuir con recurso para este culto. Otra razón de mover a los fieles a ser generosos para con la iglesia es la gratitud. ¿A quién debemos todo cuanto tenemos sino a Dios? ¿No es justo que le ofrezcamos algo de lo que Él nos da? Sí es justo. Eh, eh, ¿Quién da a la iglesia presta a Dios? ¿Quién da a la iglesia presta a Dios? El cual da el 100 por 1, nos ha de premiar con abundancia. Por ser Dios nuestro Señor hay que contribuir al culto. Por ser nuestro bienhechor hay que ser agradecidos. Y nos premiará nuestra generosidad para con la iglesia. Nos dan ejemplo los israelitas, quienes para la construcción del tabernáculo presentaron tantas ofrendas que fue preciso por público pregón avisar que no se admitirían ya más donativos porque fueron muy generosos. Los israelitas sí daban lo que llamamos el diezmo. ¿Y para qué el diezmo? Y bien, en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, 12 y 13, dice, cuando hayas dado el diezmo de todos tus frutos, dirás delante del Señor tu Dios, he tomado de mi casa lo que está santificado, y lo he dado al levita, al sacerdote, al forastero, al huérfano y a la viuda, como me lo has mandado. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de tu soberanía. He obedecido a la voz del Señor, mi Dios, y todo lo he hecho como lo mandaste. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí, desde el Antiguo Testamento, vemos que dan su diezmo al levita, a los sacerdotes. Los levitas eran la tribu de Israel que no tenía tierra. Ellos estaban consagrados al servicio de Dios, al culto divino. Entonces, este diezmo, estas ofrendas, limosnas, se dan al sacerdote, al forastero, al huérfano y a la viuda. Entonces, dar ayuda aquí es agradecer al Señor y atraer más bendiciones sobre uno mismo. Por ejemplo, hace falta construir iglesias, conservarlas, repararlas, atender al culto, para tener lugar donde instruir el pueblo, ejercer la caridad, propagar la fe y todas esas obras necesitan. Por desgracia hoy los protestantes nos han vencido a los católicos totalmente. Nos han vencido totalmente y ellos colaboran generosamente para difundir la herejía. Por ejemplo, cuando voy a visitar la cárcel o un hospital, bien veo que todos tienen libros protestantes. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Porque ellos tienen dinero, porque ellos... pero alguien se sacrifica, alguien se sacrifica. Entonces, este hecho de colaborar con diezmos, primicias, es obra de justicia. Entonces, la iglesia tiene derecho estricto a exigir de los fieles alguna contribución, porque sin ellas ni el culto tendría el esplendor necesario, ni sus ministros pudieran vivir convenientemente. Así el mismo Cristo dijo a sus discípulos, el que trabaja tiene derecho a la recompensa. San Lucas 10, 7. El que trabaja tiene derecho a la recompensa. Y todo trabajador tiene derecho a su salario. Y San Pablo dice, Dios ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio.
los que predican el Evangelio, los que se consagran a Dios, vivan del Evangelio, 1 Corintios 9:14. Ahora, las contribuciones eclesiásticas obligatorias son 3: diezmos, primicias y ofrendas. El diezmo consiste en dar a la iglesia, consistía en dar la 10ª parte de la tierra y de los ganados. Y bien, hoy esto es de una colaboración anual equivalente de un día de trabajo. Y estos normalmente, por costumbre autorizada por la iglesia, cuando se trata de frutos que se benefician con bastante gasto, como el café, el trigo, el panela, etc., se cumple con dar la 20ª parte. Esto ya era antiguo, entonces da el equivalente de un día de trabajo, además de las ofrendas dominicales. En efecto, el diezmo se destina a cubrir los gastos generales de la diócesis, como son la sustentación del prelado, del seminario, del capítulo general, de la catedral y demás empleados de la curia o de la catedral. Las primicias se destinan a la comité de sustentación del párroco y las ofrendas, el derecho de culto se dedica al sostenimiento del culto parroquial. Con ella se atiende el pago de empleados de la iglesia, alumbrado, ropa de la iglesia, ornamentos, vino, hostia, por santo sacrificio, cera, etc. Hay gastos. Este precepto obliga en conciencia, en justicia, porque de otra suerte no puede atenderse a los gastos que demanda el culto divino. Esta obligación urge sobre todo en los países en que el Estado confiscó los bienes de la iglesia y la iglesia vive de sus hijos, de su trabajo. El católico, en el pago de esos impuestos, debe atenderse a las normas de los obispos y legítimas costumbres de cada lugar. En el Antiguo Testamento Dios ordena anteriormente el pago de los diezmos y primicias, Éxodo 22:29, etc., Números 15:19, Deuteronomio, hace rato lo cité, para levita, forastero, viuda, huérfano. Entonces, esta ayuda es necesaria y atrae bendiciones de Dios sobre los que la dan. No es que uno pierda, al contrario, uno gana. Todo lo que damos a Dios en la causa de Dios, y bien Dios lo recompensa. Dios lo recompensa y es bueno saberlo, porque muchos no saben nada de esto. Por gracia hoy los protestantes, dije, nos han vencido completamente y hacen realmente cosas maravillosas en favor de la herejía. Qué lástima, qué lástima. Dije también que los edificios sagrados necesitan mantenimiento. Antes los católicos eran tan generosos, fueron tan generosos, que pusieron a la disposición de la iglesia muchos terrenos, muchos edificios, han construido las basílicas, los monasterios, las catedrales, la iglesia y todo. Y ahora ya no, ya esto en gran parte en unos países fue quitado a la iglesia, otros ya no, y como hay menos católicos, hay menos también ingresos. Entonces, queridos hermanos, tratemos de no olvidar que en justicia debemos ayudar a la iglesia. Por ejemplo, los pobres, ¿a dónde van a pedir? A la iglesia. Cuando un sacerdote camina en la calle, ¿a quién pide el mendigo? ¿Al millonario que pasa por ahí con corbata o al sacerdote? Al sacerdote. Y si el sacerdote no da, se ofenden y dan mal ejemplo. Entonces, es justo de hacer esta ayuda. Decir que las iglesias y los ministros, por ejemplo, no necesitan ayuda, es una tontera. Es una tontera y tontera de primera. Sí necesitan
necesita ayuda. El sacerdote deja todo para ponerse al servicio de los fieles. Por ejemplo, en la Biblia vemos el patriarca Abraham pagó por la 10ª parte del valor de todo lo que tenía a Melquisedec, sacerdote del Altísimo, que ofreció pan y vino en sacrificio prefigurado el sacrificio del Nuevo Testamento. Y había bendecido a Abraham en nombre de Dios, Génesis 14:18. Dios, dijimos, en el Antiguo Testamento había prescrito que cada uno de los hebreos pagase un porcentaje de sus bienes para contribuir a los gastos del culto y al sostenimiento de los ministros. Números 18:2, Deuteronomio 18:3. Levantando la vista, vio ricos que echaban sus ofrendas al gasofilacio, a la caja del templo. Y vio también a una viuda pobre que echaba 2 ochavos. Dijo, en verdad os digo que esta pobre viuda ha hecho más que todos los otros, porque los demás echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mientras que esta viuda echó de su indigencia todo lo que tenía para el sustento. Entonces, lo que cuenta es la generosidad del corazón, del corazón. San Lucas 21:1-4. Entonces, la viuda dio más que los otros, porque ella dio de su necesario. Veamos ahora como unos ejemplos históricos y bíblicos. Dijimos que Abraham dio a Melquisedec su diezmo. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, hace voto de ofrecer el diezmo de lo que el Señor le diese. En Génesis 28:22. Vimos que la viuda que dio su óvulo dio más que los ricos que daban de su superfluo. San Lucas 21:2. El aceite y la harina de la viuda de Serepta multiplicados prodigiosamente por haber socorrido a Elías, según tercer libro de los Reyes 17. Entonces esta santa mujer que dio de comer al santo profeta Elías, bien su poco de pan y aceite nunca se acabó mientras hubo hambruna. Y el rey David iba reuniendo materiales para el templo que había de edificar Salomón su hijo. Grande es la empresa, decía, porque no se trata de construir morada para los hombres, sino para Dios. ¿Quién de vosotros quiere hacer una ofrenda? Entonces todos, comenzando por los príncipes de las familias de las tribus de Israel, contribuyeron con gran abundancia. Y es de notar la gran alegría con que, muy de corazón, entregaban sus presentes. En el mismo libro sagrado, donde se refiere este hecho, se indican los motivos de la buena voluntad de los israelitas. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra, oh Señor, es tuyo. Toda esta abundancia que para edificar la casa a tu santo nombre te hemos ofrecido, te pertenece. De ti proviene, te damos lo que de ti recibimos. Muy bien hecho. Todo lo que tenemos, bien, lo de Dios viene y lo devolvemos un poquito a Dios. No es que Dios necesite en sí, pero Dios quiere hijos agradecidos. Otro ejemplo histórico, San Canuto, rey de Dinamarca, ordenó pagar diezmos en todo su reino en beneficio de la iglesia y de sus ministros. Indignado el pueblo por instigación de cierto hombre llamado Blacón, dio muerte al santo monarca. Dios, justo vengador de los impíos, desoló toda Dinamarca con una terrible carestía que duró varios años, mientras las naciones próximas abundaban en frutos. El castigo no cesó hasta que el pueblo humillado pidió a Dios piedad y misericordia. Es decir, cuando uno es mezquino con las cosas de Dios, bien, recibe también problemas, hay problemas. Dad, se os será dado. Nunca la limosna hizo nadie pobre. Escribe Cesarino de un soldado que era tan devoto de pagar los diezmos que tenía sumo cuidado de pagarlos con tiempo, sin engaño ni tardanza. Tenía viña en donde solía coger 10 carteras de uva. Sucedió una vez que no cogió más que una y díjole a su criado, amigo,
Dios me ha quitado la parte que de esta cosecha solía tocarme, pero yo no quitaré a Dios la suya. Toma esa carretada, llévala al diezmo, al diezmo. Al mismo tiempo, un sacerdote hermano del soldado pasó junto a su viña y viéndola muy llena de uva, se fue a su hermano y díjole, ¿qué negligencia es esta que no vendimiáis vuestra viña? Respondió que ya lo había vendimiado. Repuso el sacerdote que no, porque en aquel punto la había visto llena de uva. Acudió a verla y halló que era así. Vendimióla y vio que jamás le había dado tanto fruto como aquel año, en pago de la buena voluntad con que dio a la iglesia lo que le había cogido. Dios recompensa siempre. Nada ha influido tanto en la decadencia religiosa de los países católicos, y especialmente España. Nada ha aumentado tanto, tanto esas legiones de escépticos, ignaros, incrédulos, ateos, único peligro serio para el espíritu moral de nuestro pueblo, como ese inmenso latrocinio. ¿Por qué no aplicar la misma palabra que aplicó Santo Agustín a las monarquías de que está ausente la justicia? Que se llama desmoralización, el infame vínculo de solidaridad que establece, dice Menéndez Pelayo. Entonces, en España habían quitado los bienes de la iglesia y esto es un latrocinio, es un robo. Nada ha influido tanto en la decadencia religiosa de España, nada ha aumentado tanto esa legión de escépticos ignaros, único peligro serio para el espíritu moral de nuestro pueblo, como este inmenso latrocinio. Robaron los bienes de la iglesia. De hecho, vemos todas las naciones que robaron, que los gobiernos quitaron los bienes de la iglesia, y vienen crisis y crisis y crisis, y nunca saldrán de crisis. ¿Por qué? Porque la injusticia no atrae bendición, así de sencillo. Un filósofo dijo en 1790, en una exposición de la Asamblea Nacional, el interés general consiste en envilecer al sacerdote. Mire, qué injusticia. Para envilecer al sacerdote es preciso emprovecerlo, pero la iniquidad quedó engañada en sus cálculos, porque una vez despojado el clero, en el momento de la Revolución Francesa, Mirabeau, hablando de los obispos, nos dijo, les hemos quitado sus bienes, pero ellos han conservado su honor. Y es verdad. Los que han robado los bienes de la iglesia hicieron un mal inmenso a sí mismos y a sus pueblos. Bien, que hermanos, como conclusión de todo esto, el quinto mandamiento, dijimos, ordena el pago de diezmos, primicias, servicio de Dios. Los diezmos, por diezmos, y primicias se entiende lo que pagan los que dan los fieles para contribuir a los gastos del culto divino y al conveniente sustento de los ministros de la iglesia. ¿De qué manera se deben dar esas ofrendas? Se deben pagar los diezmos primicias de manera establecida por las leyes, costumbres aprobadas por la iglesia. ¿Obliga el pago de diezmos primicias a todos los fieles? Sí, el pago de diezmos primicias obliga a todos los fieles, aunque de manera distinta. Los que daban de su superfluo daban más, y la que dio de su necesario dio 2 óbolos, pero Cristo dijo que dio más que todos. Ahora, ¿por qué estamos obligados a dar esos diezmos primicias? Estamos obligados a dar diezmos primicias para reconocer el soberano dominio de Dios sobre todos los bienes que paternalmente nos ha dado, para contribuir a la formación y conveniente sustento de los ministros del culto, cuyos servicios aprovechamos. Los hermanos, hoy estamos en un mundo descristianizado y cada vez más quitan la fe al pueblo, a la juventud. De ahí la necesidad de apoyar escuelas, universidades, seminarios, conventos, monasterios, para que se mantenga la fe. No es para el sacerdote lo que se da. Él, claro, tiene que comer también, pero lo que damos, lo damos para honrar a Dios. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestro canal llamado
Catecismo Católico Tradicional, donde tienen toda la fe de la Iglesia explicada. Los mandamientos, sacramentos, oración, virtudes, etcétera, etcétera. En YouTube, en Telegram, Catecismo Católico Tradicional. Que Dios los cuide.